Detente un segundo, porque esto cambia la forma en la que interpretas todo lo que pasó. Mientras tú cargabas en silencio el peso de una traición que no provocaste, alguien más construía una versión de la historia donde tú eras el problema. Y lo hizo tan bien, que por un momento casi lo creíste. Pero algo se movió. Un pequeño error, casi invisible, empezó a romper esa narrativa desde dentro. Sin buscarlo, esa persona dejó al descubierto cada movimiento que había ocultado. Hoy tu nombre vuelve a aparecer en conversaciones donde antes era cuestionado. La diferencia es brutal. Ya no hay acusaciones, hay sorpresa. Porque cuando la mentira se estira demasiado, termina revelando su propia fragilidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Quien intentó adelantarse a la verdad, ahora se enfrenta a ella. Hay un patrón que explica todo. No fue improvisación. Fue método. Primero observan, analizan, escuchan. Detectan que te duele, que valoras, que sueñas, y después lo reflejan de vuelta como si fueran tu espejo perfecto. No es conexión, es estrategia. Las palabras encajan demasiado bien, las coincidencias parecen exactas. Pero nada de eso nació contigo, ya existía antes de que llegaras. Y cuando ese ciclo se repite con diferentes personas, deja rastro. Entra, toma lo que puede, se retira antes de que todo se cuestione, y reescribe la historia a su favor. Nunca asume responsabilidad. Siempre hay un motivo externo, siempre alguien más a quien señalar. Ese nivel de manipulación no aparece de la nada, se entrena. Se perfecciona con el tiempo, y con la ausencia total de culpa. Tú no llegaste por casualidad. Fuiste una elección precisa. Porque tu forma de ser, directa, genuina, sin dobles intenciones, es exactamente lo que alguien así necesita para operar. No porque lo respete, sino porque sabe cómo utilizarlo. Una persona auténtica tarda más en desconfiar. Y alguien que escucha su intuición, puede ser confundido por quien sabe exactamente cómo hacerla dudar. Por eso la máscara encajaba tan bien contigo. Cada valor tuyo parecía compartido. Cada experiencia, comprendida. Cada herida, acompañada. Sentiste que por fin alguien te veía de verdad, pero en realidad estabas frente a una versión construida en tiempo real, diseñada para atravesar tus defensas. El problema es que nada sostenido en una base falsa resiste presión. Y la presión empezó a crecer. Porque esto no solo ocurría en privado. También había una puesta en escena. Una imagen pública cuidadosamente creada, atención, compromiso, cercanía, todo visible para otros. No era espontáneo. Era preventivo. La idea era clara, que quienes te rodeaban creyeran en esa versión antes de que tú pudieras cuestionarla. Así, cuando comenzaste a notar inconsistencias, ya estabas en desventaja. Dudabas de lo que sentías. Pensabas que tal vez exagerabas. Que el problema eras tú. Pero esa duda no fue un error. Fue el resultado exacto que buscaban. Aún así, algo dentro de ti nunca se apagó. Esa sensación de que algo no encajaba seguía ahí, incluso sin pruebas claras. Y mientras tú intentabas entender lo que pasaba, había otra capa funcionando en paralelo. Decisiones, beneficios, movimientos, donde tú eras solo una pieza más. El objetivo no era emocional, era acceso. A tu estabilidad, a tus recursos, a tu credibilidad. Poco a poco, la línea entre lo tuyo y lo ajeno se volvió difusa. Y esa confusión empezó a jugar en tu contra. Tu nombre aparecía en situaciones donde ni siquiera estabas presente, respaldando decisiones que no eran tuyas. Pero ningún sistema así es perfecto. Con el tiempo, quien lo ejecuta empieza a confiarse. Deja de cuidar detalles. Mezcla versiones. Cree que su capacidad de convencer es suficiente. Y ahí es donde todo se rompe. Una contradicción, dicha a la persona equivocada, fue suficiente. No hubo escándalo. Solo una duda silenciosa. Esa incomodidad que aparece cuando algo deja de encajar. Y desde ahí comenzó todo. Preguntas sutiles. Respuestas cada vez más elaboradas. Demasiado elaboradas. Porque la verdad, bajo presión, se simplifica. La mentira, en cambio, se complica. Esa diferencia llamó la atención de alguien que decidió ir más allá. No escuchar versiones, sino revisar hechos. Y los hechos no dependen de narrativas. Cada decisión deja huella. Cada movimiento, un registro. Al principio, la revisión apuntaba hacia ti. Pero lo que encontraron no coincidía en absoluto con lo que se decía. Había coherencia, estabilidad, consistencia. Nada del caos que te atribuían.
Y esa brecha fue imposible de ignorar. Entonces la mirada cambió de dirección. Porque si lo que dijeron de ti no se sostiene, la pregunta inevitable es quién gana con esa versión. Y ahí, la historia se dio vuelta. Lo que empezó como una acusación terminó revelando un patrón completo: construir confianza, extraer valor y luego culpar al otro por el resultado. Tu nombre nunca estuvo donde decían los relatos, solo donde lo colocaron las palabras. Ahora, lo importante no es que esa persona caiga. Es lo que se afirma dentro de ti. Esa certeza que aparece cuando la realidad confirma lo que ya sabías, incluso cuando dudabas. Quienes antes cuestionaban, ahora observan. Ya no hay discursos largos, no hay explicaciones constantes. Hay silencio. Y ese silencio pesa. Porque cuando alguien que siempre tenía respuestas deja de hablar, es porque ya no puede sostener lo que decía. Ese cambio también transforma su entorno. Las relaciones empiezan a fracturarse. No por un momento puntual, sino porque toda la historia pierde coherencia. Y cuando eso ocurre, cada recuerdo se revisa con otros ojos. En medio de todo esto, hay algo que debes entender. Puede haber un intento de volver. Un mensaje distinto. Más vulnerable. Con palabras que parecen sinceras, incluso profundas. No será casual. Estará pensado al detalle. Porque esa persona te estudió. Sabe que te mueve, que te toca, que te hace abrirte. Y utilizará eso. Pero no es un regreso. Es una nueva estrategia, más refinada que la anterior. Por eso, tu mayor ventaja ahora no es explicar, ni confrontar, ni reaccionar. Es no abrir la puerta. El silencio, en este punto, no es vacío. Es decisión. Es claridad. Es entender lo que antes no veías. Mientras todo esto se desmoronaba, tú hiciste algo que pocos hacen. Construiste en silencio. Sin validación. Sin espectáculo. Y eso cambia todo. Porque lo que se construye desde la coherencia no necesita sostenerse con apariencia. La confirmación llegará, pero no como un evento público. Será algo más discreto. Alguien que antes dudó, ahora entenderá. No para crear conflicto, sino para cerrar lo que quedó abierto. Y cuando eso pase, no necesitas demostrar nada. Porque lo más importante no es que otros lo vean, es que tú ya lo sabes. Ese es el verdadero punto de quiebre. No cuando la mentira cae, sino cuando tú dejas de necesitar que caiga para avanzar. Porque el poder real no está en parecer fuerte, sino en mantenerse firme cuando todo intenta desviarte. En no convertirse en lo que te hirió. En elegir quién eres, incluso cuando sería más fácil perderte. Y eso fue exactamente lo que hiciste. No respondiste con lo mismo. No repetiste el patrón. No dejaste que el desgaste definiera tu esencia. Y esa decisión, aunque muchos no la vieron, lo cambió todo. Ahora avanzas distinto. Con más claridad. Con límites que antes no tenías. Reconociendo lo que no vuelve a entrar en tu vida. Porque entendiste algo clave: no todo lo que regresa merece un lugar. Tu silencio ya no es duda. Es evolución. Es la prueba de que no necesitas validación externa para sostener tu valor. Y desde ese punto, todo empieza a ordenarse. Las oportunidades cambian. Las personas también. Ya no se trata de repetir historias, sino de crear algo alineado con quien eres ahora. Lo que antes intentó romperte, terminó afinándote. Lo que buscó confundirte, te dio precisión. Y lo que parecía una caída, fue el proceso que te llevó a este nivel de claridad. Hoy no eres el mismo. Y eso se nota en lo que permites, y en lo que decides dejar fuera. Si esto resonó contigo, hazlo visible. Dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto ahora. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, déjalo en los comentarios. A veces, tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita para entender la suya.